Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión web del día de hoy. Yo soy Andrés Lozada y los voy a estar acompañando durante esta sesión webcast donde vamos a hablar de escenarios macroeconómicos un día después del COVID. Hoy tenemos un invitado muy especial, Andrei Naumov, quien va a hacer esta presentación para todos ustedes. Vamos a hablar sobre algunos indicadores específicos de economía, pues sobre todo sobre la realidad y toma de decisiones que vamos a estar pues necesitando para estos días. Entonces, sin extenderme un poco más, hoy tenemos muchísimo contenido. Le doy la bienvenida a Andrei. Andrei, muchísimas gracias por acompañarnos y puedes empezar cuando quieras. Quiero dejarles primero que todo un mensaje para comenzar esta charla. Este es un espacio de que hablemos como amigos. Lo primero que aprendí de estar en el mundo virtual es como no nos vemos, digamos, perdemos como un poquito ese contacto humano. Entonces yo cuando estoy en teleconferencias, de trabajo, de charlas, de clases en la universidad, siempre trato de hablarles como ustedes fueron mis amigos, de una forma amable, de una forma sin tecnicismos, de una forma que ustedes pueden percibir es que somos amigos y vamos a charlar más que cualquier otro tema. ¿Ok? Bueno. Entonces, mira, quiero comenzar esta charla con tres frasecitas. Una es de Peter Drucker. Él siempre ha dicho es la mejor forma de anticipar el futuro es creándolo. Acuérdense que el futuro no existe, entonces todos los temas que nosotros sabemos del futuro son de alguna manera una especie de conjeturas que hacemos basados en hechos que van ocurriendo en el presente. Entonces, de alguna manera, todas estas charlas que hacemos en temas de futuro, lo que queremos mostrarle a los participantes es que la mejor manera de que exista un futuro positivo, un futuro con temas de crecimiento, es que usted lo empiece a crear. Y este tipo de exposiciones, de charlas que hacemos, es para mostrarle a ustedes que si hay un camino cuando hay dificultades. ¿Sí? De alguna manera, este es un trabajo que nosotros hacemos y se llama investigación contemplativa. ¿Por qué lo hacemos de forma contemplativa? Pues aquí no tomamos posición si es bueno, si es malo, si es regular. Simplemente tratamos de encontrar hechos de futuro y mostrárselo a las personas de tal manera que cada uno desde su óptica, desde su sector económico o desde el punto que se encuentre hoy, empiece a tomar decisiones. Del tema de COVID nos trajo a un punto que de alguna manera nosotros estábamos acostumbrados como a navegar con los mapas que ya teníamos. Sabíamos qué hacer, cómo reaccionar si algo pasaba, y el COVID nos dejó sin el mapa. Entonces tengo una frase que me gustaría leerla, que es como la base de toda esta charla. No puedes descubrir el mundo nuevo usando un mapa antiguo. Entonces, miren que de alguna manera este ejercicio no es un ejercicio donde yo como experto les voy a contar, no, mire, yo pienso esta cosa, creo que es esto, sino simplemente hicimos un trabajo apoyado en la tecnología, en datos de analítica, tratar de investigar qué dicen realmente los expertos de cuáles serían nuestros escenarios macroeconómicos aquí al futuro. Y cuando empezamos a hacer el trabajo, crear esos algoritmos para la máquina que empieza a buscar estudios, empieza a buscar foros, empieza a buscar lo que están hablando las personas o las empresas que están girando en torno de esto, que son prácticamente las empresas o que hacen una investigación de mercado o que están tratando de simular las situaciones, empresas de simulación económica, empresas de simulación financiera y los gobiernos, las ONG, y también empiezan a aparecer el tema de academia. Hay un tema inicial, es que todos plantean dentro de un escenario, el más probable es que este evento, el COVID, va a durar entre 5 a 18 meses, o sea, todo lo que vamos a ver nosotros, ajustes de mercado, cambios bruscos, aprendizaje, va a ser un tema de 5 a 18 meses. Uno ve muchos estudios que hablan no, mire, va a ser de 3 meses, otros hablan, no, van a ser de 3 años, pero casi todos están de acuerdo, es que va a pasar entre 5 a 18 meses. Mire que es un tema muy, muy grande,
pero esa es la línea de tiempo que hemos tomado para hacer esta investigación, ¿sí? En sus pantallas ustedes pueden ver todas las empresas y todas las entidades que tuvimos en cuenta para hacer este estudio. Como comenzó diciendo Andrés, aquí hay mucha información. Si las personas quieren tener acceso a toda la bibliografía que utilizamos para poder armar esta presentación, poder presentarla a ustedes, nos escriben y con mucho gusto le enviamos toda esta información para que ustedes tengan los documentos soportes de donde la obtuvimos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto es llevar ciencia de computación a un campo práctico de la estrategia y mostrarle a ustedes lo que está pasando. Yo voy a tratar de contarles esto sin tecnicismos, como con temas sencillos, ¿sí? Si tienen preguntas, háganlas al final o vayan escribiéndolas, ¿sí? Pero yo les voy a contar esto como si fuera un cuento. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos una economía en este país. ¿Y cuál es nuestra economía? Encontré en un estudio reciente unas encuestas que se hicieron en el país y decían, bueno, la primera pregunta preguntaba, bueno, ¿y las empresas en Colombia qué es lo que hacen? Y mire que si yo miro la gráfica que está al lado izquierdo de ustedes, ¿sí? Prácticamente el 45%, 14%, 9% son empresas que se dedican a atender a otras empresas. Y las otras empresas están creadas para atender realmente consumidores. Entonces mira que nuestra economía es una economía donde nosotros dependemos prácticamente del éxito de las otras empresas. Nuestra economía colombiana está enfocado es básicamente que empresas le vendan servicios, productos a otras empresas. Por eso es que la crisis aquí básicamente se está hablando en términos empresariales, porque prácticamente más del 70% de las empresas están creadas para otras empresas. Entonces, de alguna manera, si una empresa le va mal, a otras también le va mal. Entonces, nuestra economía está diseñada básicamente para que a todas las empresas le vaya bien. ¿Qué también tenemos? Que básicamente somos una economía donde las empresas son pequeñas. Miren, únicamente el 10% de las empresas facturan más de 5.000 millones de pesos año. Todas las demás facturan entre 5.000 a 200 millones de pesos. O sea, somos una economía pequeña, somos economía de empresas pequeñas. Básicamente, no sé si han visto estadísticas, últimamente salen, somos un país de pyme y MIPYME. ¿Qué más tenemos nosotros? Que cuando se le preguntaba a toda esta empresa, bueno, ¿y usted hoy qué está haciendo? El 26% decía, oiga, es que yo no estoy vendiendo. Y de ahí hacia abajo, si ven las estadísticas, que empiezan a decir, oiga, finalmente, solamente el 4% dice, oiga, sí estoy vendiendo lo que está presupuestado. Todas las demás se ven afectados de forma negativa. Y ahora póngalo en el sentido como tenemos la primer presentación, la primer filmina. Dependemos de que las otras empresas le vaya bien. Pues mire, como somos una economía dependiente de las otras empresas, cuando a otra empresa le empieza a ir mal, a nosotros también nos empieza a ir igual. ¿Sí? La misma pregunta le decíamos a ellos, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Cuándo va a salir de la crisis? Muchas empresas en Colombia piensan que va a ser mucho más rápido la recuperación. Sin embargo, los expertos no están muy de acuerdo a ellos. Y cuando uno les pregunta a ellos, bueno, ¿y cuál es su preocupación hoy? La principal. Todos hablan, no sé qué va a pasar con el día de mañana. No sé qué voy a hacer. No sé cuál va a ser la situación. ¿Sí? Otros dicen, no, pues mire, tengo que resolver algunos temas operativos de ahora y puedo andar. Pero miren que la gran mayoría, el 81% de la empresa dice, oiga, es que el panorama para nosotros no es claro. Entonces, de alguna manera, por eso es que quisimos hacer este tipo de presentaciones. Y cuando a la empresa le preguntaba, bueno, ¿y usted por dónde quiere empezar? ¿O por dónde necesita la principal ayuda? El 60% dijo, necesito la prospectiva. Necesito saber el futuro del negocio, necesito saber qué va a pasar el día de mañana para saber cómo enseñar la estrategia, cómo enseñar el marketing, cómo empezar a hacer esa planeación financiera, cómo empezar a resolver ciertos temas empresariales de gestión.
Por eso vamos a plantear unos temas prospectivos, que es básicamente en un horizonte de 5 a 18 meses, que es un tema que estiman los expertos que va a durar esta crisis. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos entrando a un tema, es un mundo nuevo para nosotros. Es un mundo que nos va a traer a una nueva vida y nos va a generar muchas cosas nuevas. Y básicamente hay 5 razones en las cuales todo el mundo está de acuerdo. Nosotros en este momento vivimos por primera vez en más de 100 años realmente una crisis que no es una crisis financiera. Estamos viviendo una crisis que realmente nos afecta como seres humanos. Entonces nosotros sentimos temor por nuestras vidas, sentimos temor por nuestro bienestar y por eso empezamos a actuar. De alguna manera es algo así. Nosotros en los 100 años hemos aprendido qué decisiones tomar frente a la crisis financiera, sabemos cómo resolverla, sabemos qué podemos hacer, pero cuando ocurre una crisis que es de salud, de bienestar, todo el mundo dice, oiga, ¿y ahora sí qué hago? Porque aquí ya el tema no me afecta a mí de pronto en temas del bolsillo, sino que realmente me puedo morir, un familiar mío se puede morir. Entonces nos enfrentamos a una crisis que realmente es una crisis humanitaria y no tenemos herramientas, no tenemos información para saber cómo enfrentarla. Y también, ¿cuál es el otro por qué? De alguna manera hemos visto que en la política neoliberal que viene desde Adam Smith, ahí sí le voy a hablar un poquito como economista, él de alguna manera siempre ha dicho, básicamente el Estado no debería venir en la economía, no debería intervenir en el mercado. Cuando pasa esta crisis, todo el mundo aquí empezó a mirar al Estado. Señores Estado, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo vas a crear unas reglas de juego? Entonces se empieza básicamente a plantear, que es un tema que muchos lo asocian con una economía de guerra, es que realmente el rol del Estado en estos momentos se empieza a cambiar. Por lo tanto, el Estado en un futuro, en unos meses, sí va a poder intervenir y va a intervenir el mercado como tal. El otro tema, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos? Porque básicamente es que nos vemos enfrentados a un tema que efectivamente nos está creando eventos negativos en todos los sectores productivos. ¿Por qué? Porque por el tema de contacto interpersonal no podemos estar saliendo, no podemos ir a trabajar, no podemos comprar, no podemos compartir en ciertos espacios. Y este tema de quedarnos en casa nos está empezando a generar temas a la demanda. No estamos demandando ciertos productos, estamos demandando ciertos otros productos. Estamos, en vez de gastar, empezando como a ahorrar y a reenfocar nuestros gastos. El cuarto por qué de qué es. Básicamente es un tema, es que los tiempos de la cuarentena van a regular los ciclos económicos. Y vamos a hacer, digamos, como una especie de balanza. De alguna manera, mira que Colombia, si uno lee las noticias, ha quedado entre los mejores estados que ha manejado el tema de la pandemia. ¿Qué significa eso? Estamos poniendo una balanza, economía, salud, y empezamos a balancearla. De alguna manera, o sea, no es secreto para nadie, es que sí va a haber efectos negativos sobre el plan de la economía, pero lo que dicen los expertos es cierto. Si hay un descalabro, una ruptura grande en la parte de salud, en la parte de bienestar, pues finalmente el daño económico va a ser superior. Entonces, de alguna manera estamos en un tema donde balanceamos, estamos jugando con esa balancita a encontrar el mejor equilibrio. Y el quinto por qué es que ahora sí nos dimos cuenta que finalmente tenemos una asimetría entre los países que están desarrollados y los que están en vía de desarrollo. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera muchos países en desarrollo han venido aplicando políticas económicas, políticas fiscales, políticas financieras, políticas administrativas en temas de empresa, copiando o imitando o inclusive perfeccionando lo que hacen los países desarrollados. En este momento llegamos a un punto es que no lo podemos hacer. La solución que puede ser en Japón, de pronto no podría ser en Colombia, no podría ser en Ecuador,
Entonces empezamos a encontrar, oiga, realmente cada caso es tan específico que merece una solución diferente. Bueno, y ahí también obviamente hay temas de recursos disponibles, que es un tema también importante en esa simetría. ¿Sí? Entonces, una de las frases que nos caracteriza a hoy es que nosotros nos acostumbramos a vivir en una economía que prácticamente nada pasaba. Yo digo, es un tema, es como un mar en calma antes de la tormenta. Entonces miren que en sus pantallas ustedes tienen la tasa de crecimiento del PIB mundial de 1970 a 2020. Miren, cuando yo lo observo, la última parte, nosotros veníamos 97 al 2006 con un crecimiento promedio del 3.4%. La crisis de 2008, que no dura nada, un añito, vuelve y nos pone en un escenario en 2011 donde nosotros crecemos al 2.7%. Analicen este tema, digamos, con su propio ingreso. Si usted se gana 1 millón y te suben el ingreso en 2.7, o sea, te van a pagar 50,000 pesos de más. Eso de alguna manera modifica tu comportamiento, tus formas de gastar, tus formas de comprar. Pues realmente no. Entonces miren que el mundo en su totalidad, pues obviamente tenía altibajos, pero eran muy pequeños. Entonces nos acostumbramos a vivir como en un mundo muy calmado. Y por eso cuando llega una gran crisis, decimos, oiga, esto nos saca, digámoslo así, de un punto donde nosotros estamos sentados muy cómodos. Entonces pasamos de una calma, de un escenario donde todo lo conocemos, donde como que todo es poco cambiante, a un escenario que realmente nos dice a nosotros, oiga, ¿y ahora sí qué va a hacer? Por eso es que muchos consideran que el COVID-19, más que una crisis, es una crisis transformativa. ¿Qué más tenemos nosotros acá? Miren la gráfica de la pobreza y la extrema pobreza en América Latina. No quise tomar datos de Colombia porque, digamos, son similares para que lo vean en un escenario mucho más grande. La grafiquita roja es la pobreza. Miren que la pobreza decreció y se estancó. O sea, son los mismos pobres en los últimos 5 años. Mientras que la extrema pobreza ha venido aumentando. O sea, tenemos cada vez más personas que viven con $1 o menos al día. Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿qué empieza a ver el Estado? ¿O qué empiezan a ver los estados? Que realmente no han tenido una política para erradicar lo que se llama la pobreza extrema, generar un estado de bienestar en la economía. Entonces, cuando pasa esta crisis, descubrimos es que realmente no hemos hecho nada finalmente para erradicar muchos temas que son los que nos garantizan el bienestar. ¿Qué más encontrábamos nosotros en estos estudios? Es que llegamos a un punto que podríamos llamarlo el desorden global. El desorden global ya venía ahí como muchas asimetrías, muchos temas que no estábamos como muy seguros si realmente los países desarrollados son los desarrollados, si sus políticas son buenos, pero cuando pasa un colapso que nadie lo esperaba, nos dimos cuenta que finalmente el mundo es demasiado desordenado. Finalmente los europeos, españoles, italianos no terminaron ser tan disciplinados como nos planteaban nosotros. Siempre decían, en Latinoamérica la gente es desordenada, no hace caso, hace lo que quiera. Y miren lo que pasó en los países donde la gente no le hizo caso a la cuarentena. Cuando pasan muchos de esos fenómenos, se crea un desorden global de tal manera, es que dicen, oiga, hay que hacer de pronto un alto en camino para empezar a estructurar todo ese tema. Hay un tema fundamental que en lo macroeconómico es demasiado importante. Si yo voy a empezar a ordenar, ahí perdónenme la redundancia, el desorden, ¿serán que mis estructuras actuales funcionan? ¿Cómo funcionan los ministerios? ¿Cómo funcionan los bancos centrales? ¿Cómo funcionan las entidades de salud pública?
cómo funciona el funcionamiento del gobierno, las ONG, si realmente nosotros llegamos es a organizar, ¿sí? Miren que en alguna manera eso es donde se ve reflejada. Si usted ve en esta grafiquita, si ustedes van a ver los países de arriba, China, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Alemania, producen, son los que están produciendo manufacturas, o sea, están produciendo bienes reales, no están produciendo servicios. ¿Sí? Miren que es un tema muy importante para ellos porque prácticamente nosotros pasamos de una economía que era basada en revolución industrial hasta los años 70 pasarnos a una economía de servicios. Finalmente los países que se enfocaron en servicios de pronto no pueden salir tan victoriosos de esto, sobre todo en América Latina y muchos de los países que están en las BRIC, porque realmente no están produciendo manufactura, están produciendo servicios. Y si yo me regreso hacia el pasado, cuando los países quieren salir de la crisis, empiezan a producir bienes que son realmente duraderos. Comida, manufactura, o sea, todo lo que nosotros podemos tocar, sentir, todo lo que podemos palpar, o sea, todo lo que es físico. Miren que América Latina ni siquiera logra producir lo que produce Alemania. Ni siquiera la comparemos con China. Yo por eso ahí no puse los números. Creo que la gráfica lo dice todo. Y si pongo a Colombia, que la subrayé ahí, realmente Colombia no salía en esa estadística. Yo la busqué por ahí y dije, oiga, voy a ponerlo. Para que se den cuenta lo pequeño que es nuestro país frente a un aparato productor del mundo. Bueno, entonces aparece mucho Salvador y dicen, oiga, no, hombre, si estamos en crisis sanitaria, pues ¿qué hay que producir? Todo lo que hace el sector farmacéutico, todo lo que hace el sector médico. Listo, miremos las estadísticas. Lo encontré en términos de gráfica. La Unión Europea en la mitad de la producción mundial en el sector farmacéutico, el sector de insumos médicos. América Latina, ahí está la flechita que es un color moradito. Ni siquiera llega al tamaño de China, perdón. Produce lo mismo que produce en Singapur, en Israel. Entonces, oiga, si una de las formas de salir rápido de la crisis es reactivar ese sector, somos demasiado pequeños, tenemos esa infraestructura para empezar a andarla, ¿sí? Y ese es un tema, digamos, como muy reactivo, por eso es que lo presento. Si el mundo demanda temas farmacéuticos, temas médicos, temas de bienestar, pues tú rápidamente tienes que empezar a producirlos. Y cuando lo pongo en un mapa global, realmente no tenemos el tamaño para hacernos frente a esa crisis de forma rápida. Listo. Queremos salir de la crisis. Entonces muchos dicen, no, mira, hay que fortalecer el sector formal, el empleo, creamos políticas de empleo, hagamos subsidios al desempleo, planteamiento de los países grandes. Cuando yo lo pongo en temas de países de América Latina, mire que nuestros trabajadores asalariados finalmente son muy poquitos frente a los trabajadores que trabajan por cuenta propia o los que trabajan por prestación de servicio, o sea, los que no tienen un contrato de empleo formal. Entonces, de alguna manera, cuando uno empieza a ver esas políticas de ayudemos al trabajador, uno dice, oiga, en América Latina, ¿será eso posible? Si aquí la gran parte de la economía es movido por las personas que trabajan por cuenta propia, que trabajan por prestación de servicios, que tienen su propio negocio. Entonces empezamos a pensar este tema. Oiga, ¿será que todas esas políticas de globalización son realmente aplicados a nuestro tema, a nuestro país? Si nosotros aquí tenemos un comportamiento totalmente diferente a lo que hacen los países desarrollados. Y eso sumado a un tema, le dije, voy a ponerlo al lado del tema del empleo, es la productividad. Miren que en América Latina y el Caribe, que aquí se tomaron 17 empresas, finalmente nosotros no somos tan productivos frente a los demás países o frente a los demás continentes. Nuestra cultura no es de mucha productividad, tiene unos factores, unas características, digamos, que son muy positivas, pero tiene una línea muy débil en temas de productividad laboral
con respecto al mundo. O sea, eso véalo así, mientras que una hora, pongamos de ejemplo a China, una persona puede hacer una silla, en Colombia tú necesitas 2 o 3 horas, como para que entiendan un poquito la gráfica. Entonces, cuando yo quiero salir de una crisis, mi productividad tiene que mejorar. Entonces, de alguna manera, no es algo negativo, es una oportunidad. Mira que si yo estoy un poquito rezagado y empiezo a hacer las cosas mejores, pueda que empiece a ganar productividad e ir recuperando participación en sectores donde ni siquiera estoy. Entonces, miren, y yo sumo estas 5 gráficas, enseguida aparecen los grandes pronosticadores de las economías mundiales. Y esto es lo que dicen en América Latina. Oiga, tienen muchos pobres, no tienen sector manufacturero, no pueden ser reactivos de forma concisa frente a una crisis produciendo lo que se necesita. Tienen muchas personas no asalariadas que trabajan por su cuenta propia, tienen sus empresitas, ¿sí? Y no son productivas. Miren lo que va a pasar con nuestra economía. Yo dejé las fechas, todas pueden ver que son de marzo, no son de mayo. Créeme que no han cambiado. Entonces, los 4 grandes pronosticadores dicen, oiga, así como está la situación, la economía van a empezar a decrecer en toda América Latina. Entonces, pongámoslo en este sentido, para entender un poco el tema anterior. Entonces, básicamente nosotros estamos en un punto donde tenemos la balanza. Salud, que es bienestar, y un tema de producción. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esta balanza, ¿yo qué estoy diciendo? Oiga, yo tengo que empezar a generar políticas y acciones que me permitan que mi sector de salud realmente actúe de forma consistente, que haya políticas donde me permita, pongámoslo en nuestros términos, es que la gente no se contagie tanto, que no generemos ese impacto fuertísimo de enfermos al sector salud, que nuestra gente no se enferme, que la gente pueda salir a trabajar, porque si alguien está contagiado, pues no puede salir a trabajar. Entonces, empiezo a generar políticas económicas, políticas públicas, si quieren llaman políticas policivas, donde restringo a las personas la salida, donde exijo al sistema de salud tener recursos. Entonces, cuando la gente empieza a quedarse en casa, efectivamente, enseguida genera un efecto sobre todo el sector económico. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Pues suspendemos actividades productivas. A esto sumado, como estamos en un mundo globalizado, es que los otros países también están dejando de consumir. O sea, prácticamente, si no consumimos, no producimos, empezamos a ver que las empresas no perciben recursos. Por lo tanto, empiezan a generar despidos o no pagos de salarios, no pagos los otros. Entonces empezamos como a generar esa bolita que finalmente nos está trayendo efectos muy negativos. Entonces, ¿cuál es lo estimado según los expertos? El sector de educación, comercio, transporte, manufactura de recursos naturales sean los sectores más impactados por ese fenómeno de no producción y de no consumo. Y visto desde un ángulo de política microeconómica y macroeconómica, ¿qué tenemos? Y nosotros ya lo estamos viviendo. Yo los puse en cuadrito amarillo para que me puedan seguir. Quiebras de empresas, menor crecimiento económico, mayor desempleo y precarización laboral, o sea, más personas no empleadas, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, un sistema de salud que finalmente no tiene recursos. Entonces miren que finalmente lo que estamos haciendo en Colombia es deteriorando aún más lo que veníamos haciendo mal, ¿sí? Entonces básicamente, ¿qué está pasando ahí? Si nosotros no queremos reactivarnos, ¿qué tenemos que reactivar? Pues el consumo. Y la forma más efectiva de empezar a reactivar ese consumo es que empecemos a generar lo que se llama el consumo nacional, que es de alguna manera reactivar nuestra demanda interna por lo nuestro.
Primer filmín, acuérdense siempre, somos una economía donde una empresa depende de otra empresa que le vaya bien. Yo jocosamente digo, somos como una economía parásita. Entonces, un parásito se pega a otro que le va bien y también le empieza a ir bien. Después viene otro parásito y se pega al otro, a este parásito y también le empieza a ir bien. Entonces, a medida que a todo el mundo le va bien, pues tenemos efectos positivos sobre nuestra economía. Cuando yo lo pongo en temas de empleo y producción, mire que finalmente los sectores que les menciono ahí en temas de América Latina y Caribe puede ser el 67%, que es sector de hoteles, restaurantes, comercio, transporte, servicios empresariales, servicios sociales. Es el 67% de la economía. Mire que el 33% restantes, agricultura, minería, electricidad, construcción, manufactura, que son los que menos se ven impactados por estos fenómenos. ¿Sí? Entonces mire que de pronto de alguna manera, ¿no será que estamos en un momento como empresarios, como gerentes de empresas, empezar a reenfocarnos a prestar nuestros servicios, a vender nuestros productos a sectores que realmente en estos momentos son más sólidos, tienen menos efecto de colapso y que realmente lo estamos necesitando los que estamos en cuarentena, los que estamos en nuestras casas? ¿Sí? Pues de alguna manera hay un punto fundamental, es que todos estos sectores están hablando de un tema potencial, es que, oiga, yo tengo que en este momento empezar a reconstruirme y a recuperarme. ¿Por qué? Si nosotros vamos a hacer la base de la economía en 18 meses, 5 meses, pues muchos de ellos están pensando en temas de automatización, o sea, automatización y digitalización, de tal manera es que podamos ser más productivos. Pero mira que a medida que hay fenómenos negativos por un lado, hay fenómenos positivos. Unos sectores están en declive, pero otros están tomando fuerza. Entonces, si yo veo un panorama completo, no un panorama desfragmentado, tengo que ver, oiga, si yo antes atendía servicios sociales, ¿será que tengo que empezar a atender a otros sectores que no se ven tan impactados o son de más rápida recuperación dentro de este sistema? Entonces, de alguna manera, cuando hicimos un trabajo de hacer un algoritmo y preguntar o buscar documentos con una cienciometría y un tema de bibliometría en internet, bueno, entonces, ¿qué pasará en Colombia? O sea, ¿cuál es el efecto en Colombia inmediato? Pero de pronto no en cifras, sino en temas más de comportamientos. Encontramos un tema que salió así de grandote. Somos prácticamente analfabetos digitales. Ser analfabeta digital de alguna manera no es que usted no sepa ni leer ni escribir, sino es que nosotros le damos muy poco uso, no le damos un uso requerido a la tecnología. Entonces lo primero que pasa, oiga, todos para la casa, teletrabajo, teleestudio, telerelaciones, la gente dice, oiga, primero que todo, ¿estoy digitalizado? Sí. Pero ¿qué tan capaces somos nosotros de usar la tecnología para fines productivos, para fines de beneficio? Nos encontramos con un hecho, es que tenemos un bajo grado de alfabetización. ¿Qué más encontramos? Es que realmente nuestros socios económicos están mal. O sea, nuestro comercio internacional, que está basado básicamente en la venta de petróleo, frena nuestras actividades. Entonces, cuando estamos mirando siempre hacia afuera, ocurre un efecto, oiga, ¿y por qué no hemos mirado hacia adentro? El sector más prometedor en Colombia es el sector turismo. Finalmente, si lo pongo en esos términos, Colombia es el resumen de Latinoamérica. Andes, Mar Caribe, Pacífico, Amazonas, Andes, lo tiene todo. Es el más afectado, ¿por qué? Porque no podemos viajar. Entonces, un sector que era muy prometedor se reduce prácticamente a nada y con un efecto que puede durar hasta 18 meses. ¿Qué pasó con los recursos naturales? Que nosotros somos fuertes en vender en recursos naturales, que finalmente son materias primas para un país o una empresa que hace manufactura. Si no hay consumo, pues yo no hago nada. Entonces me siento a esperar a que alguien me pida productos y servicios y por lo tanto necesite materia prima. Entonces nos dimos cuenta es que
No podemos seguir dependiendo de recursos naturales. ¿Qué pasó con las importaciones? Pues ahí sigue, finalmente seguimos importando, pero en las importaciones hay un tema puntual. La gente dejó mandar remesas. Y si yo lo pongo en un término muy, muy grueso, Latinoamérica, la economía de Latinoamérica en total, por ahí el 20 o el 25% vive de las remesas. Entonces estamos dejando de recibir plática que alguien que trabaja afuera nos estaba mandando. Relaciones internacionales empezaron a verse interrumpidas. ¿Por qué? Porque cada país, en vez de ser globalizado, empezó a decir, oiga, no, yo ahora soy más nacionalista. Primero miro cómo me protejo yo y después miro cómo protejo a los demás. Y empiezan a romperse esas cadenas productivas, todo ese proceso de globalización que estábamos acostumbrados a vivir. Y cuando todo eso pasa, todos dicen, oiga, el riesgo de los países está creciendo. Por lo tanto, los inversores extranjeros están diciendo, oiga, yo como que mejor invierto en lo que más conozco, que ya no empiezo a invertir en América Latina, en Asia, que digamos, no sé qué puede pasar ahí. Y empieza a generar una presión de no inversión extranjera en los países. Cuando yo empiezo a jugar esa balancita, encontré esta gráfica. Si hacemos mal la balanza entre el bienestar y lo económico, vamos a decrecer en 3.9%. Y si hacemos bien la balancita, en el 2.21%. Entonces, de alguna manera, el mensaje del gobierno colombiano, ¿cuál ha sido? Bueno, ¿qué quiere? ¿Sí? Y hizo la apuesta al 2.21%. Aquí, digamos, está cuál es el efecto sobre cada uno de los sectores. No lo voy a hablar, van a tener acceso a la información. Y esto sumado a un tema de recuperación que lo encontrábamos en temas de 18 meses. Es que cuando nosotros estamos saliendo de las crisis, las personas y por lo tanto las empresas son más dadas a ahorrar y no gastar. Entonces, de alguna manera vamos a dejar de comprar ciertos lujos, ciertos temas que veníamos comprando que ya no lo vamos a hacer. Es el efecto de pandemia sobre los sectores que se habían dedicado a vender cosas, digamos, que no son necesarias o son de canastas básicas. ¿Por qué no lo podemos copiar de los demás? Sencillo. Miren lo que tenemos acá. Italia. Mal sumado, 3% del PIB para recuperación económica, sin tener en cuenta la última parte. Reino Unido, 7 o 6%. Estados Unidos, 12%. Los países grandes empezaron a tronar las chequeritas, a sacar platica para reactivar los sectores, para reactivar ese golpe que nos puede causar el COVID. ¿Qué pasó en Colombia? No tenemos los recursos. Por lo tanto, no nos podemos copiar de lo que ellos están haciendo. ¿Por qué? Su forma de salir de recuperación es empezar a invertir plata del Estado en economía, en salud. Y nosotros no tenemos ese recurso. No podemos destinar estos rubros tan gruesos del PIB a esos sectores. Entonces, los expertos, esto es, si la memoria no me falla en este momento, es una gráfica que hizo McKinsey. Yo pienso es el resumen de lo que opinan todos de forma, como una forma soñadora. La manera de salir de la crisis es que los hogares, la empresa, el sistema financiero y el gobierno se pongan de acuerdo. Eso es muy soñador. Finalmente, piénselo por un momento. Es fácil ponerlos de acuerdo a los cuatro, donde cada uno tiene sus propios fines, sus propios anhelos, sus propias finalidades, ponerlos de acuerdo. Yo lo veo muy difícil. Y lo que empiezan ellos a opinar es, oiga, eso es soñador. Pero hay otros escenarios que son basados en este tema. Yo no sé si ustedes últimamente han escuchado hablar la palabra resiliencia. Todo el mundo, no, hay que ser resiliente frente a la crisis y una serie de cosas que gira ese torno. Y yo, oiga, bueno, voy a buscarlo en el diccionario, qué significa la resiliencia. Es la capacidad de recuperación de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación. Y yo lo quiero poner como una forma anecdótica, yo siempre digo estamos en un punto que es cuando nos paramos en una carretera rural destapada y pasa una camioneta que va muy rápido y levanta el polvo. ¿Nosotros qué hacemos?
nos paramos y esperamos que el polvo baje para saber para dónde ir, para no tropezarnos, para no equivocarnos del camino. Entonces estamos en un momento donde la única manera de salir de crisis, que lo que está planteado en muchos estudios, es la resiliencia. De alguna manera nosotros llevamos 10 o 15 años siempre vamos a ser más productivos, vamos a competir. Pero creo que llegó el momento de decir, oiga, hagamos un pare, revisemos nuestros modelos de negocios, revisemos qué estamos haciendo, revisemos de pronto que el panorama sea más claro para tomar esas decisiones. Porque de alguna manera para nadie es claro cuál es el panorama. ¿Qué quisimos hacer nosotros, digamos, con ese polvo que se ha levantado en estos momentos? Decir, oiga, pero entonces, ¿será que ya tenemos oportunidades? ¿Qué podríamos hacer hoy para que estos 18 meses nos preparemos más bien para fortalecernos? Y salió un tema que nosotros le quisimos dar un nombre. Tenemos que hacer acciones que es una mezcla de lo ético con lo estético. Y esto tiene que ser creativo. Entonces miren que cuando yo estoy en esto, empiezo en qué encontrar. De alguna manera, entre más grande el texto es porque más fuerza hay en los estudios de que esto es lo cierto. La capacidad productiva y poco sofisticada. Entonces, si la gente está consumiendo lo básico, ¿yo qué tengo que vender? Lo básico. Si hay una fragmentación a nivel regional, ¿será que más bien en pensar en mercados muy sofisticados tengo que pensar en mercados menos sofisticados que son nuestros vecinos? Si toda la producción y la necesidad de bienes de primera necesidad, pues yo tengo que estar ahí. Mira que el Estado de todos modos salió a crear financiamiento para pymes, MePymes, para sectores informales. Entonces tengo oportunidades de mejorar mi empresa en estos momentos a través de estos créditos. Aparece un tema fundamental. Todo el sector educativo, que es grandísimo en el país, se pasó a teleestudio. Se empiezan a dar muchas oportunidades de crear negocios para este fin. Y aparece un tema de teletrabajo. Si todo está en la casa, ¿yo qué puedo vender para ese sector? ¿Qué más apareció? Fortalecer el sistema de salud y seguridad humana. Si de alguna manera todas las cadenas logísticas a nivel mundial se ven fragmentadas, ¿no será que nosotros podemos enfocarnos a un comercio más local? ¿Más de consumir, comprarle al vecino? Bueno, es un tema que se plantea muy, muy fuerte en términos macroeconómicos. Y hay un tema puntual que salió muy, muy fuerte, se llama deslocación de la producción. De alguna manera, cuando todos los grandes dijeron, no, yo voy a producir en la China y mandó todo en la China, con la crisis se dio cuenta, oiga, yo ya no puedo producir todo allá. Tengo que empezar a encontrar otros productores, de pronto no tan baratos como China, pero menos caros que mi país, para que empiecen a producirme. Entonces, América Latina y Colombia empiezan a tomar de pronto fuerza para las empresas. Estados Unidos, Canadá, el mismo México, de pronto a Europa, decir, oiga, ya no produzco en la China, ¿por qué no produzco en América Latina? Y básicamente hay un gran negocio que también está creando en temas de esta cadena crítica de suministrado de productos básicos, cómo está siendo atendida, cómo es el transporte, cómo es el almacenamiento, cómo está manejando todo el tema de cadena logística para cumplir con estándares. El tema médico, pues no es desconocimiento para todos, que es un negocio muy del momento, ahí no me voy a parar. Y hay un tema puntual que está tomando cada vez más fuerza, es que hay apoyo para los desempleados y los subdesempleados en este país. Otro tema que nos sale muy, muy fuerte, ¿cuál es? Finalmente estamos buscando ser no globales, sino regionales. Entonces, eso empieza a generar una fuerza enorme para Colombia, para empezar a ser el centro de la regionalización de América Latina. ¿Por qué? Porque finalmente somos la economía estructuralmente hablada, la más diversificada de todo el continente. Por lo tanto, muchos querían hacer alianzas con Colombia para empezar a activar sus espacios, sus economías, y es una gran oportunidad para que estemos pendientes ahí. Y obviamente tenemos que empezar a revisar nuestro modelo de negocios, donde lo productivo y lo comercial tienen que estar ligados. En estos momentos muchos de los modelos que tenemos en nuestra empresa desligan Básicamente, en
temas de acciones puntuales que encontramos. Tenemos que hacer en estos momentos, pero ya, minimizar costos y buscar cómo retomamos este crecimiento. Entonces, básicamente, si yo lo llevo a unas acciones muy puntuales, y me dirían, bueno, ¿yo qué hago este mes? Yo diría estos 5 temas. 1, empiece a revisar cómo está el tema de efectivo en su empresa. O sea, hágase un flujo de caja, empiece a revisar su flujo de caja y revise, oiga, ¿qué va a pasar? ¿Será que voy a poder mantenerme en esta época de turbulencia donde las cosas no son claras? ¿Por qué? Porque hay un tema puntual ahí, es que yo sí puedo mejorar mi flujo de caja a partir de la crisis, que es que si somos una economía muy dependiente de nosotros, yo tengo que establecer una comunicación clave con toda mi cadena de suministro, tanto los que me dan los insumos para yo producir bienes y servicios, tanto para los que yo los vendo, y mirar cómo mejoro ese flujo de caja. Tengo que empezar realmente a meterme en un mundo financiero donde hago proyecciones financieras, crear esos posibles escenarios. El futuro no existe, por lo tanto puedes tener varios escenarios y saber a medida que vas andando a cuál estás llegando. También revisar esa cadena de proveedores. Muchos de los proveedores críticos de pronto en esta época de crisis han cambiado. Por lo tanto, crítico de otro que antes no hacía. Entonces, básicamente entramos en un tema es, oiga, si todo el mundo está cambiando, ¿yo por qué no cambio? Entonces, básicamente 2 temas para hacer ya este mes. ¿Cómo está mi flujo? ¿Qué tan consistente es? ¿Y qué acciones puedo tomar yo hoy para entrar en las nuevas cadenas de producción a nivel de país? Entonces, miren que cuando yo digo, oiga, quiero hacer un resumen, después de los 18 meses, digamos que es como la línea de tiempo más lejana que va a pasar. Nuestro modelo operativo va a cambiar. Yo he escuchado muchas veces la gente dice, oiga, quiero volver a la normalidad. La normalidad no va a ocurrir. Nuestro modelo operativo en las empresas va a cambiar porque el mundo cambió. O sea, un fenómeno más grande que nosotros cambió. Por lo tanto, o nos ajustamos a él, que tenemos 18 meses o 5 meses para definirlo, o nos vamos a quedar por fuera. Y empezamos a identificar en esta época de crisis que tenemos algunos, yo digo, no voy a decirlo en términos contables, activos, tenemos muchos recursos que tenemos en la empresa que son o indispensables o de bajo desempeño. Entonces, eso nos va a ayudar a replantear qué compramos, por qué lo compramos, qué tenemos y qué no tenemos. Y nuestros modelos de negocio cada vez van a ser más flexibles. Si lo quiero poner en términos contables, cada vez más dependiente de costos y egresos más bien variables que de los fijos, porque es la única manera de hacerse como fuerte, tener una capacidad de respuesta ante las futuras crisis y incertidumbres. Y hay un tema que vamos a ser muy cautos, esa resiliencia, ese polvo que se genera, va a empezar a generar que nuestras operaciones internas de la empresa, las finanzas, van a ser, digamos, más reducidos. Vamos a ser más propensos a ahorrar que a gastar. Y llegamos a un punto donde decimos, oiga, yo tengo que volverme a imaginar cómo la tecnología disruptiva que hay por ahí va a impactar a que mi negocio funcione mejor. Yo les quiero poner este escrito, que es de alguna manera como nosotros los prospectivistas definimos el futuro. No lo voy a leer, quiero que ustedes lo lean, que es, digamos, cómo sería un escenario propicio para que, digamos, como que sea nuestro mapa de navegación. Más allá de lo que vimos, con esto es lo que deberíamos nosotros soñar. Un mundo donde la inteligencia colectiva internacional nos saque no solamente de esta crisis, sino que logre crear parámetros para que nosotros podamos seguir actuando bien y obteniendo beneficios del mundo futuro. Entonces lo voy a dejar para que ustedes simplemente la lean. De todos modos, como tienen acceso a toda esta información, van a poder tenerles como un sueño de un prospectivista.
que lo probable se convierta en un hecho que realmente traiga un beneficio como es un escenario deseado más allá. Era mucho tema. Traté de resumir, tratamos de quitar muchos temas. Realmente para poder contarles lo que les contamos hoy, se revisaron alrededor de 350 documentos. Como podrán ver, eso no lo puede hacer un ser humano, tuvimos que recurrir a herramientas de analítica y sacamos lo más relevantes. Muchos dirán, pero se le faltó esto, le faltó lo otro. Aquí tomamos lo más probable que está ocurriendo y que va a ocurrir, que va a tener un efecto, y lo otro lo dejamos, bueno, lo podemos contar o en otro espacio o en otros segmentos, pero enfoquémonos primero que todo, decirles a las personas que quieren escuchar esto, es que sí hay formas de salir de la crisis y los grandes expertos lo están mostrando. Entonces lo que quisimos mostrar es, oiga, ¿en qué están de acuerdo muchos de los expertos? De alguna manera quiero cerrarlo con la frase. En la estadística hay un cuento siempre que dice, si dos mentirosos o más concuerdan en algo, se puede considerar verdad. Y esto fue un ejercicio tecnológico aplicado a la estrategia empresarial y aplicado al mundo de prospectiva. Tratamos de ver qué piensan muchos de los grandes y tratar de hallar en lo que ellos están de acuerdo y no desacuerdo. Y este fue el resultado. Bueno, muchas gracias a todos. Andrés. Andrei, muchas gracias. Yo creo que, pues nada, una excelente presentación, un tema muy extenso. Definitivamente, pues vamos a hacer más sesiones pues con este contenido de valor pues para todos nuestros clientes. Yo creo que aquí lo interesante es, pues, entender la realidad, en dónde estamos parados para tomar decisiones. Y pues tener este tipo de espacios, estos conversatorios para poder aterrizar ideas. Yo creo que uno de los puntos fundamentales de esto es que muchas de estas cosas que hablamos hoy están en medios, todo el mundo está hablando, pero volvemos a un punto que tocabas ahí en la presentación, el tema de productividad, ¿no? No somos concretos. Yo creo que ese indicador es demasiado fuerte para el trabajo, para lo que hacemos. En resumen, yo lo que quiero dejar ahí es que hablamos y hablamos de resiliencia, hablamos de crecimiento, de impactos, pero a la hora de concretar y de ver cambios realmente, empresas, cambios de enfoque, de transformación digital, de resolver los problemas de otra forma, pues no se ven, ¿no? En el campo, y cuando estamos atendiendo a nuestros clientes, como que se queda todo en grandes presentaciones, en documentos de consultoría, pero no hay una gran ejecución. Yo creo que es el momento, hoy nos toca forzados sencillamente por esta situación que estamos viviendo, pero como lo decías en la presentación, pues este tema de COVID sencillamente ha sido un acelerador de transformación digital, transformación empresarial, y pues muchas veces sí necesitamos como un sacudón externo, ¿no? Como un tema de fuerza mayor, un tema que nos exija sencillamente asumir estos cambios. Hoy nos toca a la fuerza. Yo creo que hay un ejercicio muy interesante sobre empresas que habían hecho algún tipo de inversión en fortalecer pues a todas las organizaciones en temas de procesos, de análisis estratégicos, definiciones de industria, de un modelo de innovación para nuevos mercados. Yo creo que estas empresas que han asumido estas actividades durante los últimos años, hoy se ven un poco, no tranquilas, pero sí creo que han podido adaptarse mucho más fácil a los cambios de estos días. Y pues para las otras empresas, pues definitivamente, pues esto es una nueva oportunidad para definir el valor,
de la empresa, cuál es ese gran diferencial. La eficiencia en operaciones, yo creo que es fundamental redefinir en qué es lo que estamos gastando, cómo podemos ser más productivos, que ese es un punto muy importante que hablamos hoy. Nos duele muchísimo reconocer esto, yo creo que es un problema que tenemos los latinos es algo muy fuerte, pero nos duele reconocer muchísimo que no somos productivos, que nos sentimos orgullosísimos de trabajar horas y horas y horas y trabajamos muchísimas horas, pero no somos productivos. Yo creo que eso nos cuesta muchísimo entenderlo, pero en el momento en que lo entendamos, pues podemos pues nada, sencillamente tener mejores resultados. Entonces, pues nada, vamos a hacer en este momento para cerrar una sesión. Yo creo que nos vamos a extender unos 10 minutos más para poder solucionar unas preguntas. Ya tengo por aquí en el panel de Q&A algunas preguntas. Andrei, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Como les decía hace un momento, vamos a realizar más sesiones de estas de valor. La idea es entender cómo los podemos apoyar desde planeación estratégica y procesos de consultoría pues de negocio, como los que hace André y la empresa, y cómo nosotros desde Sumato pues podemos apoyar toda esa estrategia de negocio, cómo la podemos acelerar con soluciones, implementaciones pues de tecnología y cómo los podemos apoyar en esa operación de crecimiento. Entonces, para todos, muchísimas gracias. Cerramos el webcast en este momento, terminamos la grabación y continuamos con la sesión de preguntas. Muchas gracias.